Bienvenidos a vuestra casa, bienvenida Luz, bienvenido Julio. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión del 8º ciclo de conversaciones con el autor. Y hoy cambiamos de autor y tenemos autora, la primera mujer que presentamos en este ciclo. Y además necesita poquita presentación, porque es súper famosa, súper leída y súper querida en este tu pueblo, que es Aragón, que por fin eres profeta en tu tierra. Y es verdad, yo te admiro mucho, te he leído y además somos compañeras de fatiguas, las dos. Yo soy alcaldesa de Torres de Berrellén, ella ha sido alcaldesa, sabe de lo que estoy hablando y creo que esta empatía la vamos a llevar a cabo en estas conversaciones. El domingo se celebra el día de las bibliotecas que en Aragón acabáis de venir al Alfajarín y en Aragón desde luego cumplen una misión importante. Hoy hemos empezado uno de los cursos de formación que se hacen a lo largo del tiempo y la verdad es que muy buena aceptación. Es el primero que hacemos presencial y la verdad es que las bibliotecas dinamizan mucho, sobre todo en los pueblos pequeños, la parte cultural. No solo son meras prestadoras de libros, sino algo más. Agradecerte porque ha sido un año difícil. Yo siempre lo digo y lo quiero decir y lo repito, ya sé que lo digo todas las sesiones, pero es que mirar, cuando nosotros empezamos a hacer esta actividad, pues era un momento que el COVID estaba ahí, que no sabíamos cómo iba a responder, no sabíamos cómo íbamos a estar a estas alturas y sin embargo, pues escritores como Luz y como todos los que han venido y van a venir enseguida se pusieron a nuestra disposición y facilitándonos mucho las cosas. No te voy a presentar más. Me gusta mucho como el nuevo formato que Julio nos ofrece, de que no solo presentamos un libro, sino un poco pues las inquietudes, hasta dónde llego, cómo se forjan las historias y de verdad, pues espero que tengamos una reunión, una tarde amena, como no puede ser de otra manera, porque desde luego lo que sí es que vamos a aprender muchas cosas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Luz, por haber aceptado la invitación y gracias a todas vosotras y todos vosotros por acompañarnos esta noche. Gracias, Mercedes, y no sigo dando las gracias porque si no ya también tengo que dar las gracias a Mara todo esto por todas sus gestiones y su amabilidad. Luz, para mí, ya sabes, es un placer tenerte aquí en este primer ciclo que a mí me toca coordinar. Lo hemos hablado antes, tenerte aquí es importante, es significativo. Han pasado otros escritores aragoneses de prestigio como Ignacio Martínez de Pisón, como Javier Sierra, y yo sentía que faltabas tú y para mí es un orgullo poderte presentar y que estés en este ciclo, seguramente el más importante que realiza la Diputación. Era fundamental tenerte, es un reconocimiento a tu obra y a todo lo que has entregado literariamente a Aragón y ha ayudado a difundirlo en todas partes, ¿no? Tengo que empezar por el principio. Creo que esto, yo lo he dicho otras veces, es una conversación abierta. Si en algún momento alguna o alguno de vosotros tiene una pregunta, por favor, hacedla, no nos sentiremos interrumpidos. Al revés, creo que es valioso poder realizar una interacción, y Luz ya lo sabe, y nos acaba de suceder. Conversaciones. Eso es, son conversaciones con el autor, ya lo hemos hecho, acabamos de hacerlo en Alfajarín, ha surgido de la conversación de manera natural, pero bueno, yo soy el que enciende la salva de salida, y creo que lo más bonito es saber de dónde viene, ¿no? Cuáles son esas primeras lecturas, esa primera inquietud literaria que surge en la autora, porque la autora no es la que empezó a escribir su primer libro en 2007, viene de mucho antes. ¿Cuál es esa memoria afectiva de Luz Gabás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a estar aquí en la Diputación Provincial de Zaragoza.
La verdad es que he estado en muchos lugares, he estado en muchas diputaciones, pero no había estado en esta. Por lo tanto, estoy encantada de estar esta tarde con vosotros. Es cierto, Mercedes, gracias por tus palabras y tu compañía, que en Zaragoza me siento como en casa. He vivido muchos años y la familia de mi marido es en parte de Zaragoza, por lo tanto sí que me siento en casa. Es verdad que en estos ciclos no había estado todavía, quizás al principio hubo un poco de confusión acerca de dónde ubicamos a Luz, porque es una escritora aragonesa, pero también es una escritora nacional. Entonces he hecho muchos ciclos de escritores aragoneses, pero nacionales en Aragón era un poco confuso. Por lo tanto, como digo, yo creo que esto ya queda subsanado y estoy encantada de estar aquí. Mi pregunta es por los comienzos. Yo creo que habría que señalar dos. Uno es siempre he dicho que somos lo que somos por lo que fueron nuestros antepasados. En nuestra casa tenemos un filósofo y con él hemos crecido escuchando desde bien pequeñas, mis hermanas y yo, pues conversaciones filosóficas. No entendíamos nada la mitad del tiempo, pero algo se queda. Y yo creo que de allí, de esas conversaciones alrededor del fuego en Cerler o en el pueblo de mi madre, en Serrate, en el Valle del Lierp, en estos entornos rurales, en estas casas grandes con una chimenea, con un fuego ardiendo, sin televisión, sin móviles, sin radio, solo había conversaciones. Y a mí me gustaba mucho escuchar. Yo creo que ese fue mi primer aprendizaje, escuchar y reflexionar. Yo creo que son las claves de un escritor. Entonces, algo le debo a estas veladas narrativas en mis pueblos, de mi montaña y de mi corazón. Por circunstancias de la vida, yo estudié, mis padres nos llevaron al colegio en Monzón, todos conocéis dónde está Monzón, y allí sí que recuerdo las tardes de biblioteca. Tampoco teníamos otra cosa que hacer, en verano o en otoño y primavera jugábamos mucho en la calle, pero cuando había que estudiar, cuando había colegio, había que hacer trabajo, nos juntábamos siempre en la biblioteca. Y recuerdo, yo creo que la podría dibujar, ya no existe esa biblioteca, pero es que la podría dibujar, me acuerdo perfectamente hasta de los muebles, y me fascinaba la visión de tantos libros tan ordenados. Entonces me acuerdo mucho de los lomos de los libros, hasta sabría decir dónde estaban los de Ramón J. Sender, por aquí, por allá, me acuerdo. Y pensaba y soñaba con que algún día tal vez alguno de mis libros pudiera formar parte de esa biblioteca. Por lo tanto, estas son las imágenes iniciales de lo que es la parte narrativa de mi vida. Las veladas, escuchando, y la biblioteca leyendo. ¿De qué edad hablamos? Pequeña, estos son pinceladas, imágenes, pongamos hasta los 11 años aproximadamente. Luego ya tengo más recuerdos, cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, en el instituto pues ya tengo recuerdos claros sobre redactar redacciones, participar en algún proyecto literario del instituto, montamos el primer periódico del instituto. Bueno, pues sí, actividades literarias en las que normalmente estaba yo metida siempre. ¿Y hubo algún autor que leyeras en esa época, también juntándolo todo, ¿no? La de época de más pequeña, de primaria hasta secundaria, que tú hayas sentido ese... Yo creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Yo antes lo contaba ahí con la gente de Al-Fajarín. A mí me tocó mucho London y Twain, ¿no? Yo los leí con 11 años o 12 y fue como, ¿qué mundo más extraordinario? Ojalá yo pudiera hacer esto, ¿no? ¿Hubo algo así, algún autor que te tocara, o autora, naturalmente? En realidad leíamos lo que había en la biblioteca de Monzón. Ni más ni menos, es lo que había. En las casas no había grandes bibliotecas, desde luego yo no disfrutaba de la biblioteca que tienen mis hijos en su casa, esto es así, ¿eh? Entonces leíamos todos, pues me imagino que coincidimos con muchos de los que estáis aquí en la sala, Julio Verne, todo lo que era aventuras, viajes, Emilio Salgari, eso fue lo primero que yo recuerdo.
las novelas adaptadas de Bruguera, con los dibujitos, ¿acordáis? Había dibujo y texto, eso es lo primero que recuerdo. Y como cómics, el Capitán Trueno. ¿Sí? Después, ya la literatura. Esto es importante también porque en un sitio como Monzón, que era un sitio pequeño, la imaginación volaba a lugares exóticos con la lectura de estos libros. La siguiente fase de lectura, también común a muchos de los presentes, es el grupo de los amigos. Enid Blyton, Los Cinco, yo creo que es lo que leíamos todos. Un pasito más, adolescencia, pues serían las amistades, los internados, Santa Clara, Torres de Malori, entonces es lo que leíamos, ¿no? O sea, lo tuyo es muy sofisticado, lo tuyo llegó después, en mi vida. Esther y su mundo, por supuesto. Un pasito más, adolescencia, ahí ya nos volvimos todos un poco kinkis, ¿no? Con todos estos libros de reformatorios, porque tenían mucho morbo, ¿os acordáis de Nacida Libre? ¿No os acordáis? ¿Os acordáis o no? Yo no sé De los libros de reformatorios no se acuerda nadie en esta sala, no me lo creo, no puede ser. Si fueron famosísimos a la vez que Fiebre el sábado noche, eran libros un poquito más fuertes. Se puso entonces muy de moda El Exorcista, y eso que es un libro publicado anteriormente, pero aquello era miedo, horror, hoy sería realmente inocente casi, pero entonces producía mucho error. Yo recuerdo, mira, Julio tiene la habilidad de hacer recordar cosas curiosas. Yo recuerdo que yo soy la pequeña de 3 hermanas, entonces yo leía todo lo inapropiado, es decir, si mis hermanas leían algo que se debía leer a los 15, yo lo estaba leyendo a los 10 o a los 11. Entonces recuerdo que a mi hermana mayor leyendo El Exorcista en la cocina, con la luz encendida, porque no se atrevía, ¿te acuerdas, no? No se atrevía a leerlo en su habitación por la noche en la cama, del terror que le producía. Entonces decía, este libro lo tengo que leer yo. Entonces lo leí muy jovencita, con 10 o 11 años, y me aterrorizó tanto que la película creo que la vi hace 4 o 5 años. No fui capaz de verla hasta muy mayor. Y después ya vino la época del instituto. La época del instituto, además de todo aquello que nos obligaban a leer, sí que recuerdo una pasión especial por lo gótico. Yo creo que eso ya marcaba mi gusto luego por el siglo XIX, gótico, Poe, siempre me gusta mucho Edgar Allan Poe y su discípulo, bueno, Lovecraft. Sí, sí. Estábamos en eso, época del instituto, te parecen cosas un poco más escabrosas y bueno, sí, esto es lo que leía. Y luego ya estudié filología inglesa y ahí ya satisfice mi gusto por toda la que es la literatura inglesa y norteamericana y especialmente del siglo XIX, donde encontré yo creo que mi gran inspiración. O sea, yo creo que fue leer especialmente a las hermanas Bronte y dije, yo quiero escribir algún día mi propio Cumbres Borrascosas, que fue la gran novela, el gran novelón de mi vida. Yo creo que es la novela que más veces he leído, no solo por el argumento, sino también por la estructura, que fue muy novedosa. Entonces era como abrir alguien llega a un sitio, alguien cuenta, alguien narra, alguien escribe. La estructura de la novela es fascinante, al margen de la novela de amor entre el personaje masculino para mí más fascinante, que es Heathcliff, y Catherine, básicamente. Pues estamos hablando de lecturas. ¿Y cuándo empieza a escribir Luz Gabás? ¿En qué momento? ¿Hay un momento así luminoso, una primera aproximación, cuentos, poemas, un diario, algo? Sí, un diario sí. A los 12 años mis hermanas me regalaron un cuaderno, porque eran los regalos con los que siempre acertaban: cuadernos, bolígrafos, carpetas, subcarpetas, todo lo último de papelería era el regalo acertado para mí. Eso también era una declaración de intenciones. Sí, escribí diario durante muchos años. No existen los diarios, los he quemado en la pandemia, confieso, mi gran pecado. No sé por qué en la pandemia, no sé por qué, porque no lo hice antes. Yo creo que como estábamos un poco, o por lo menos yo estaba tan aterrorizada con lo que estaba viendo, que me tomé en serio esa posibilidad de que yo también podía morir. Me había creído inmortal hasta el coronavirus. Entonces pensé,
tengo que ordenar mis cosas, por si acaso me muero. Me dijo un amigo rumano que hay que tratar el cuerpo como si no te fueras a morir nunca, pero hay que tratar al alma como si te fueras a morir mañana. Y dije yo, si me muero mañana, tengo que estar en paz. Entonces ordené mis papeles y mis cosas y quemé los diarios para pasar al otro barrio ligera de equipaje. Redacciones del instituto, es lo siguiente que escribí, y en la carrera universitaria teníamos que redactar muchos ensayos, eran más bien trabajos sobre autores, más que escritura creativa, pero yo siempre tenía mis cuadernos, sí que conservo algunas cosas, conservo poemas, relatos, fragmentos, reflexiones, esas sí que las guardo, pero hasta que ya fui un poquito mayor y decidí escribir Palmeras en la nieve, no me había planteado un proyecto de magnitud y un proyecto ya pensando en su publicación. Y fue como consecuencia del inesperado fallecimiento de mi padre, pensé que le debía una promesa, que era poner por escrito su narración sobre su experiencia en Guinea Ecuatorial, que tanto le marcó a él y a tantos, y ese fue el pistoletazo. O sea, ese fue el momento emocional necesario para escribir una novela. Yo creo que fue un buen momento en el sentido que ya tenía cierta madurez emocional, que no es necesario, que hay gente que escribe muy bien a los 25 años, pero también creo que hay cosas que si las has vivido a nivel emocional, eres capaz de transmitirlas de una manera que conmuevan al lector. Se nota que no son impostadas. Entonces yo creo que ese sufrimiento inesperado, repentino, súbito, de alguna manera también está en las páginas de Palmeras y en las demás, porque como tengo esta frase también de que a mayor vida, a más vida, más desencanto, pues con el paso de los años hay más experiencia de sufrimiento, de tristeza, de cansancio, de hartazgo, de, no sé cómo decir, decepción. En general, un poco, que también va bien para escribir. Luego soy muy divertida y me lo paso muy bien y me encanta juntarme con gente que me conoce, sabe que a mí me van los saraos, pero a nivel existencial pues sí que hay un poquito de todo esto. Interesante. Entonces hay un periodo que hemos dejado en blanco, que es un poco desde la época universitaria, si me refiero cuando termina los estudios, hasta el año 2007. Ahí hay aproximadamente más de 15 años, ¿no? Sí, soy un poco lenta para escribir y para todo, o sea, en realidad me cuesta. Yo siempre digo, necesitaría otra vida más, ahora que he practicado con esta, ahora denme otra. Esa vida es profesional, sí. Es... práctica. Claro, tú estudias, trabajas y te tienes que colocar, entonces mi objetivo era... pues eso, colocarme pronto, y me coloqué pronto, empecé a trabajar muy joven. Es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo, yo me acuerdo, lo recuerdo con mucho estupor cuando llego a España el año 2001 y empiezo a escuchar la radio, que era lo que escuchaba, tenía una radio, fue una de las primeras cosas que me compré. Me llamó mucho la atención la radio española, porque en Chile todas son radiofórmulas, hay muy poca radio como... ¿Cuál sería tu término? De conversación, de noticias, de programa, ¿no? De programación. Y el anuncio era, haga oposiciones, un trabajo para toda la vida. Y yo decía, ¿pero quién quiere un trabajo para toda la vida? ¿Quién quiere el mismo trabajo toda la vida? ¡Por Dios! ¡Qué falta de expectativas!, ¿no? Claro, yo venía de otra realidad. Y en el fondo es una forma, es un pensamiento que se tiene, ¿no? Trabajo para toda la vida... pisito, chalecito para toda la vida y trabajo y familia para toda la vida. Es una estructura social, en realidad. Y tú cumpliste ese patrón. Sí, totalmente. O sea, yo soy funcionaria, saqué la oposición y luego la abandoné. O sea, yo entiendo que cuesta de comprender. A ver, pero yo creo que cada uno toma las decisiones según las cartas que tiene en ese momento. Tampoco se debe idealizar, oh, qué valiente, lo dejó todo y se volvió al pueblo. No, yo tomé las decisiones porque había un conjunto de circunstancias que me permitieron
tomarme un tiempo libre, una excedencia y ponerme a escribir, ¿eh? En eso también influye muchísimo el apoyo que tuve y he tenido de mi marido. Quizás claro, sin su ayuda, su apoyo, su comprensión, su todo, porque al fin y al cabo es todo, pues igual no estaríamos aquí hoy. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin su apoyo probablemente no existiría ni Palmeras ni la escritora Luz Gabás. Pero sí, lo que yo estaba pensando es que tiene que ser un terremoto, es decir, no es las circunstancias. Sí, son las circunstancias, pero son las circunstancias, porque ¿quién se atreve a dar un paso como el que tú diste? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente decide quemar las naves? Hay una canción muy bonita de Rafael Berrio, un rockero, cantante vasco, que se llama Como Cortés, quemando naves sigue después, ¿no? Tú quemaste naves, dejaste ahí una barquita por si acaso, siempre, pero quemaste naves. Siempre, una barquita siempre, siempre. Como Fuego en el Hielo, que es la tercera novela, precisamente se plantea este debate entre la razón y la pasión, ¿no? Que es, yo creo, una de las marcas también de la voz narrativa de mis 4 novelas. Yo sí que recuerdo, a veces con cierto temblor, porque que ser autónomo es complicado, es complicado. Entonces, ese sueldecito que cada mes, clon, con una extraordinaria, con la otra. A veces dices, uy, te da un escalofrío, ¿cómo pude hacer aquello? Pero sí que recuerdo que una vez sacada la oposición, bueno, pues si quería seguir avanzando en la universidad, convenía tener la tesis doctoral. Y entonces tenía ya recopilada toda la documentación para, esto no se lo he dicho nunca, yo iba a hacer una tesis doctoral sobre un autor irlandés llamado Brian Friel. Hacía que no pensaba en él, igual 15 años, me lo has recordado tú. Porque sus temas eran similares a los míos, la relación con su terruño, la relación entre tradición y modernidad, las renuncias que hay que hacer en los sitios más rurales precisamente por la llegada de la modernidad, la identidad, el concepto de identidad, el nacionalismo. Bueno, pues son unos temas que a mí me interesaban. Y tenía la bibliografía preparada. Y aquí tenía la bibliografía de Palmeras en la nieve, Guinea, literatura guineana, recuerdos de los que fueron a Guinea, tesis doctorales sobre la producción del cacao, 2 montañas. Entonces estaba sentada, esta imagen es física, es física. ¿Qué? ¿Para allí o para allí? Y entonces dije, mi padre se ha muerto, la vida se pasa en 4 días, si no lo hago ahora ya no lo haré, porque no lo haré. Fueron 4 o 5 años muy intensos de trabajo y yo sabía que si no la escribía entonces ya no la escribiría. Y dije, pues lo siento por la tesis, yo me voy por allá y ya vemos por dónde sale eso. Y así fue. Claro, te fuiste por allá, pero también te fuiste de Zaragoza. Es que era todo tenía sentido a la vez. O sea, la decisión fue una decisión vital. Es decir, he hecho caso a la razón muchos años, voy a darme un poquito de pasión. Fíjate tú que desmelene la literatura. Bueno, pero quizás dentro de los desmelenes de los más grandes, porque es incierto, ¿no? Es decir, sí, muy incierto. Eso, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Sí, pero los montañeses somos así, es decir, pues si no sale una cosa, salta otra. Pues para adelante, ¿no? Para adelante. Y luego también hay una frase que a mí siempre me ha gustado, a mí no, me encantan los anillos, pero es que a mí no se me caen. Es decir, que si no trabajas en una cosa, trabajas en otra. Esto es también producto de una educación muy concreta, ¿no? Una educación basada en el esfuerzo, quizás en un exceso de responsabilidad. Yo creo que si volvieran a hacer ahora me relajaría un poquito. Esto es así. Sí, sobre todo en el trabajo bien hecho y un compromiso con el esfuerzo. Y siempre hacia adelante. Bueno, llega 2007 y llega la escritura de Palmeras en la nieve hasta 2010-2011. 4 años escribiendo. Bueno, 4 años leyendo, recopilando información, escribiendo. Claro, pero tú no habías escrito una novela antes. No. ¿Cómo levantas el edificio? Porque además, si fuera un edificio de 150 páginas... Pero es que tiene... 726. Eso es, casi 750, es decir, lo multiplicamos. Sí. ¿Cómo lo haces?
tiene que ver también con esta cosa montañesa. Claro, sí, ¿Cómo lo recuerdas? Porque claro, ¿en tu cabeza ya tenía 750 páginas? ¿O cuando empiezas tú dices, no, me va a salir algo de 200, 250? No, sabía que iba a ser larga, A ver, de los escritores... Ibas preparada, ibas con pionet, con cuerda suficiente, ibas con carros de mulas cargados, estaba muy mentalizada, sabía que iba a ser larga porque había mucho que tratar, pero un escritor, antes de escritor, es lector. Yo he leído mucho, me gusta mucho leer, todavía me gusta mucho leer, aunque le vea las tripas a una novela, me gusta leer, disfruto yendo a una librería y comprando libros y estando al día, ¿no? Porque son los que me permiten reflexionar a mí, luego yo ya escribiré, pero me sigue gustando leer mucho. Entonces tenía dos tipos de lecturas, uno era la documentación en sí y otro era novelas ya publicadas de género histórico-romántico, que me servían un poco para analizar las tripas textuales, estratégicas, para redactar lo que yo quería escribir. Entonces elegí que ibas a ser, lo primero fue el género va a ser histórico-romántico, histórico con personajes, que no se apodere excesivamente la historia, aunque en el caso de Guinea era una historia muy desconocida, por lo tanto iba a haber más historia de la que a mí me suele gustar en una novela histórica, porque el problema de escribir novela histórica es que nos cuesta a los autores disolver la información. Sí. Cuando has aprendido algo dices, lo quiero poner, y a veces eso es una carga para la novela. En el caso de Palmeras en la nieve, tenía información de todo, carpetas, pues claro, era Guinea en el pasado, Guinea en el presente, España en el pasado, España en el presente, carpetas con historia, comida, vestimenta, entorno y personajes, y cada personaje su ficha. Entonces yo tenía muy claro que iba a utilizar narrativamente la estrategia de alguien del presente. Esto es muy manido, pero es útil, y en este caso era útil. Quieren descubrir algo del pasado. Y entonces ya empecé con los del presente y claro, busqué una especie de alter ego, Clarence, que me funcionaba muy bien, mujer blanca, hija de colonial, que quiere saber qué pasó en Guinea. Esto me resultó muy útil y a partir de ahí pues empecé a armar todo lo demás. Bueno, claro, lo empiezas a armar, empiezas a escribir. Cuando empiezas a escribir, porque tú lo tienes muy claro, tú tienes en tu cabeza la recopilación de información, la creación de la estructura previamente a la escritura. Sí, yo tengo hasta el final. Sé quién se muere al final y cómo se muere. Sé quién es el asesino. Sí. No, es que a ver, es mi forma de escribir. Hay diferentes narrativas. Es que claro, no es lo mismo una novela coral con muchos personajes, una novela histórica, que una narrativa de reflexión, que yo creo que ahí sí que te permite, a ver, una vez que empiezas, o el stream of consciousness, ¿no? Un fluir de la conciencia, a ver por dónde me lleva. Pero en las novelas corales con muchos personajes o tienes esto controlado. Yo personalmente no comparto de eso de yo empiezo y luego el personaje cobra vida y lleva su propio camino. No, porque la que lo controla soy yo. O sea, yo sé que este personaje tiene que ser coherente y verosímil. Y que, al igual que en el cine, si hago énfasis en esto es porque es importante en el desarrollo de la acción. Pero estás escribiendo algo muy personal, ¿no se te va de las manos en algún momento? ¿No has pensado en quitarle alguna paginita si tuvieses que volver a publicarlo? Pero es otra cosa, eso no se irse de las manos. En el caso de Palmeras en la nieve sí que lo he hecho alguna vez, que probablemente si la reescribiera ahora o si la revisara, diría, uy, voy a quitarle 150 páginas, seguro. Y hay personas que se me miran diciendo, pero ¿esta qué dice? Digo, a ver, las primeras novelas de todos los autores que yo conozco pecan de exceso, porque por si acaso no publicas ninguna más, o no escribes. Entonces, por si acaso yo voy a poner todo lo que hay en mi corazoncito ahí dentro. Entonces vas aprendiendo. Pero por eso es verdad, lo me interesaba a mí. Sí, pero yo creo que está esa necesidad de contar por si acaso. Y no es necesario. Yo creo que las novelas, igual es que me hago mayor, pero entre 400 y 500 páginas, las que yo leo, digo, ya me parecen suficiente. A veces salen novelas de 1000 páginas, digo, me estoy haciendo mayor que me da pereza. Hay tanto para leer que una novela de 1000 páginas te roba demasiado tiempo, ¿no? No, pero también se aprende a pulir y se aprende a desprenderte de páginas. Mira, un ejemplo que me encanta,
recordar, es en Regreso a tu piel, hay una escena en realidad tenía que ser potente y acabó siendo potente, pero la escena era: los hombres de la montaña, los señores cabreados con el rey, bajan a las cortes de Monzón, siglo XVI, porque acude el rey Felipe II y van a protestarle, aprovechando que hay cortes, se van a plantar ahí en la actual concatedral de Monzón y van a decir que no estamos de acuerdo con esto que está pasando. Bueno, como yo soy de Monzón y me había documentado tanto, pues preparé como 10 folios de descripción del Monzón del siglo XVI. Pero es que aquello era un folleto turístico, eso no era una novela, era un conoce Monzón en el siglo XVI, perfecto. Pero aquello no funcionaba, porque lo importante era la celeridad, el cabreo de los hombres de la montaña que se plantan ahí, se hincan de rodillas y dicen: vamos a hablar con usted, señor. Y entonces lo otro era los hombres de la montaña, mira cuántos puestos de comida, el torneo que estaban... Bueno, no funcionaba. Y ahí quité 10 páginas, no me acuerdo ni si las guardé, digo, las tendría que haber guardado por si algún día hace gracia, si alguien quiere recorrer el Monzón del siglo XVI, ¿no? 1500 algo. Pero eso no funciona, y eso sí que es verdad que se aprende escribiendo. Se aprende, escribiendo y leyendo. Se aprende escribiendo, sí, y malmetiendo, y tirando, y podando, y cortando, y puliendo. Bueno, llega 2011, termina la novela. Luca Abás es una autora desconocida, no tiene agente literario y se pone a buscar editor. ¿Cómo llegas a Planeta? Porque eso es algo extraordinario, es decir, una autora desconocida, porque hoy en día que está en las redes sociales, que está Instagram, que los editores están atentos a lo que pasa en Amazon, pues hay casi más posibilidades, pero es que, y además escribiendo desde donde escribes, ¿qué sucede? Pues busqué, lo primero, me puse en internet, he terminado una novela, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces el siguiente paso es, te recomienda, seguí una recomendación que resultó muy útil, que era: no envíes la novela entera, no hace falta que te gastes 1.000 euros en fotocopias para enviar la novela a todas las editoriales. Envías una carta de presentación y envías un capítulo, el principio, el final, y si la editorial está interesada, contacta contigo. Entonces seguí ese consejo y la envié a todas, desde Planeta hasta lo último de la lista, lo tenía en un papel colgado en la nevera, en una tabla, y abajo ponía autoedición. Digo, bueno, pues para autoeditarme siempre hay tiempo, pero si no lo intentas, digo, no, ya lo tengo. Y empecé, pues eso, y marcaba, no responden, si responden buscan otro género, buscan otra cosa. Y bueno, me llamaron de una cercana, de Lleida, de Lerida, que al editor le gustaba mucho el tema africano, y bueno, pues yo estaba muy ilusionada, la verdad es que me hace mucha ilusión. Mira, me han llamado, una editorial de Lerida, la vamos a editar. Y estamos trabajando sí, yo creo que estábamos cerca ya de las galeradas. Y entonces sonó el teléfono y me dijo una señora: buenos días, soy Raquel Gisbert. Yo sabía perfectamente quién era Raquel Gisbert, porque era la editora de María Dueñas. Yo estaba ahí en Benasque, a la 1 del mediodía, montando una exposición de indumentaria aragonesa, recuperación del traje benasqués. Y es que, tío, un vacío. Es que estábamos interesados en hablar de tu novela. Y lo primero que le dije, yo soy muy práctica, antes de que perdiese el tiempo, digo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que la va a editar una editorial pequeña. Y entonces ella se llevó las manos a la cabeza, me imagino visualmente, y pidió disculpas por no haber respondido antes, por líos, ¿sabes esto que se traspapela el manuscrito? Sí. Y hablaron con la editorial de Lleida, le compraron los derechos. Y así empezó todo, gracias a Raquel Gisbert. O sea, esto sí que es de película, de novela, esto lo cuentas y parece esta mentira. Pero estas cosas pasan, a mí me gusta contarlas, porque cuando dicen que las editoriales no leen los manuscritos, es que no es cierto. Les llegan mucho y de alguna manera son capaces de leerlos. Sí, sí, hay filtros. ¿A Planeta habían mandado la novela completa? ¿Te la habían llegado a pedir completa? ¿Cómo fue? A Planeta sí que la envié completa, porque como yo había leído que era no, ya que fui a la mayor, digo, aquí sí que me gasto el dinero, con Planeta me lo gasto. Como había editado a María Dueñas, yo pensé, bueno, pues es que qué bien que a alguien se le haya ocurrido abrir
esta puerta de recuperación del mundo colonial, y ella lo hizo con Tánger, ¿no? Pero nadie con Guinea. Entonces pensé, si ha gustado esto, igual hay ahí un nicho para un camino, y así fue. O sea, la intuición fue acertada. Estabas en el lugar preciso en el momento preciso. Exactamente. Y esto pasa muchas veces con los escritores y con las novelas. No se trata solo de que tengas algo terminado y bien terminado, que es lo primero que necesitas, pero que además coincida que, como todas las épocas tienen su propio discurso, ¿no? Y se van creando los discursos, se crean, acaba una época con su discurso, empieza otra. Pues que en ese momento, y yo creo que sí que fuimos un poquito visionarias, porque en otros países sí que ha habido una revisión del pasado colonial, pero en España poquito. Ha habido una narración del pasado colonial, pero así una revisión, y del cercano no había. Y María abrió el camino, y coincidió que yo a la vez estaba trabajando con lo de Guinea. Y lo extraordinario es que, claro, una cosa es llegar a la montaña, otra cosa es quedarte en la cima, es decir, ¿qué sucede cuando esa bolita, esa novela, que es una más publicada por Planeta, se empieza a transformar en una bola de nieve? Y es gigantesco. Es decir, ¿qué sensaciones hay? Porque supongo que lo más impactante fue que te llamara Planeta y te dijera, te vamos a publicar. Eso es lo más, eso sí que lo recuerdo como lo más en mi vida. Yo creo una de las grandes noticias de mi vida. Sí, por dentro lo que sientes es, lo he conseguido, o sea, he tocado el corazoncito de alguien, ¿no? De alguien, una editora, o sea, realmente es dignamente publicable, que es lo que yo quería, que fuese publicado, claro. Pero luego viene el éxito. ¿Afecta en algo eso? ¿Cambia algo? ¿Te ayudó a algo? A nivel práctico sí, porque gracias a Palmeras en la nieve pude publicar las siguientes 3 novelas. Esto es así. O sea, mi carrera literaria posterior existe gracias a Planeta. ¿Por qué? Porque no tienes que buscar editor. A nivel humano, yo creo que como me pilló mayor, pues esto del éxito, vivo en un pueblo pequeño, el ritmo de vida ha seguido siendo el de una familia con niños pequeños a los que hay que educar, más viajes, desde luego. También hay muchas temporadas de ordenador en casa. Sigo teniendo la misma relación con los amigos, con mi familia, tanto propia como política. Yo creo que, a excepción de los viajes, que a veces hay meses que son un poco complicados, bueno, lo demás sigue. O sea, yo me sigo poniendo el delantal y les echo el trigo a mis gallinas. Y eso me encanta. Luego saco el traje y me muevo, pero yo creo que en el fondo me cogió ya mayor. Y seguro que las gallinas se te acercan. Sí, por supuesto. Y te reconocen todas las mañanas. Sin duda. Cuando les llamo con la vocecita, chicas, vienen todas. Vienen en fila, 23, 24. Sí, a eso me refiero. Que no es lo mismo, y he conocido autores que tuvieron mucho éxito a los 24, 25 años. Yo creo que eso es más complicado, estar arriba, e incluso creo que tampoco conviene obsesionarte con estar arriba. Yo sigo conservando a fecha de hoy la ilusión por cada proyecto. Para mí cada proyecto es como una mini tesis doctoral, son temas sobre los que me gusta leer, aprender y reflexionar. Y al igual que otros escritores tan amablemente hacen conmigo, que es leen información, la digieren y me la presentan, porque yo nunca podré leer toda la historia que me gustaría leer, ni todo lo que me gustaría aprender, eso crea muchísima ansiedad, es imposible. Por eso me gusta mucho el ensayo, y me gusta mucho la novela histórica, porque digo, mira, esta etapa de la historia sobre la que no tengo mucha información ya me la da un poco digerida, pues no podríamos leer todo. Pues yo también trato de hacer eso, digo, a mí este tema me interesa, creo estos personajes, que de alguna manera son también mi visión del mundo, reflejan mi visión del mundo que me ha tocado vivir, y ya está. Y es posible que el siguiente proyecto también le guste a mucha gente, porque le llamará la atención como a mí. Yo soy curiosa, y digo, si yo no sabía nada de esto, que soy curiosa, pues igual hay más gente como yo. Claro, es interesante. ¿Hubo en algún momento el vértigo de pensar, ¿y si no resulta, qué pasa con mi vida? ¿O eso no llegó a ocurrir en ningún instante?
o después... Bueno, pero ese es el momento que decidí para aquí y para allá. Yo era muy consciente, si decides para esto puede que salga, puede que no. Bueno, pues en algo estaría trabajando, digo, si no siempre puedo ser profesora de inglés, que se me da muy bien. No, siempre hay recursos. Luego vienen las otras novelas, son 4 hasta el momento. A mí una de las cosas que me parece interesante es que de alguna manera todas salen del mismo tronco central. Es decir, de alguna manera todas están relacionadas con cuestiones cercanas, quizás la más lejana es justamente la de la brujería, no sé hasta qué punto. No, es cercana, es muy local. ¿Sí? Sí. Sí, pero por ejemplo yo veo bueno, aquí tenemos el latido de la tierra. Yo cuando estaba leyendo le decía, bueno, es que Luz volvió a la tierra, es decir, salió de Sagar y volvió a la tierra. Pero el regreso, tienes razón, o sea, fue lejano en el tiempo y en el tema. Por eso, porque las otras están más enraizadas así. Sí, ese sí que es verdad que surgió por una curiosidad concreta y yo creo que es la novela con la que más he disfrutado. Las otras he sufrido más, pero esta en concreto la disfruté por lo que aprendí, la de Regreso a tu piel, porque me enseñó, a ver, a todos nos pasa y hay mucha gente que contacta conmigo a través de, bueno, contacta porque le gusta el tema de la brujería y tal. En algún momento de nuestra vida a todos nos ha gustado el tema de la brujería, pero yo quería conocerlo desde un punto de vista que no fuese el mágico, o no solo el mágico, sino ¿qué pasó realmente? Descubrí la lectura de un libro maravilloso que es El miedo en Occidente, de Jean Delumeau, que es un libro que fue editado en 1980 y algo y reeditado en la actualidad. Es un libro que yo creo que se tendría que enseñar en los institutos. El libro es un libro de 700 páginas, interesantísimo, y ahí empecé a abrir los ojos al tema de la brujería. En esta época actual que vivimos, de recuperación de cosas del pasado, de revisionarlas, a veces incluso revisarlas y revisionarlas, a veces incluso demasiado, a mí me parecía que el tema de la brujería no se había tratado desde un punto de vista sociopolítico que reflejase exactamente lo que sucedió entonces. Por eso digo, es una novela de la que aprendí muchísimo. Las estrategias de persuasión que estamos viendo ahora ya estaban en marcha en el siglo XVI. Ya había modelos para dominar la mente de las personas en plan masivo. Esto ya estaba inventado en el siglo XVI. El hecho de que toda una campaña publicitaria se pusiera en marcha que colocó a las mujeres como objetivo central del odio, esto ya estaba en marcha en el siglo XVI. Entonces, en épocas de crisis, las sociedades siempre se vuelven malvadas. Y esto también lo estamos viendo ahora. Entonces, para mí, la documentación, preparación y redacción de la novela Regreso a tu piel me enseñó a comprender el mundo en el que vivo. Es muy gordo, ¿eh? O sea, decir que el siglo XVI me enseñó sobre muchas cosas que estamos viviendo en la actualidad. Por eso le tengo un afecto especial. Bueno, cuando a mí me hablan del siglo XVI o del XVII o del XIV incluso, yo digo, oye, que son solo 600 años, que no es tanto tiempo. Es mucho, pero al mismo tiempo, si lo piensas en perspectiva de los miles de años de la humanidad, no es tanto. Podríamos haber ido más deprisa mentalmente, creo yo. A lo mejor, si pudiésemos tener acceso a documentos más antiguos, nos sorprendería que el ser humano más o menos piensa siempre parecido. Pero es que es imposible. Es que es imposible. Es que cuando ves, yo me acuerdo cuando fui hace poco al Archivo Histórico Nacional, es que es de verdad que te entra ansiedad, dices, es que es imposible llegar a todo de verdad en una vida. Esto nos pasa a muchas personas, no solo a los escritores, es triste, es la gran tragedia del ser humano, no nos da tiempo a vivirlo todo, y encima con lo que comentaba antes de que los discursos cambian, de que cada generación crea su propio discurso. Esto es difícil porque es cuando empezamos a convertirnos en abuelos cebolletas. Entonces yo me niego, cuando empiezo a contar batallitas mal, estoy en esa edad. Entonces intento comprender el pensamiento actual, pero es complicado porque te das cuenta que es que mi discurso en el que yo crecí era uno y ahora es otro. Cuesta ajustarse a esto. Y cuéntame, Luz, sé que acabas de terminar una nueva novela. Terminar el primer manuscrito, estoy revisando. Bueno, pero ya existe algo. Sí, existe bastante, que me ha puesto a prueba.
Y cuéntame, ¿sigues más o menos con esta misma inquietud tan cercana a ti o nos vas a dar una sorpresa? Solo voy a decir que es novela histórica, que me ha puesto a prueba porque he tenido que manejar mucha documentación, también un poco conocida. Tranquila, Mar, que voy a tener mucho cuidado, no se me va a escapar nada que no pueda, ni deba. Me gustan mucho los personajes que hay, mucho. Le tengo cariño especial a esta novela también. Es que me pasa como es que sí, a como todas, todas. Sí, no, porque cada una es un proyecto, mucha lectura, mucha reflexión, pero yo creo que sí que está mi voz, y mi voz siempre ¿cuál es? Pues la razón, la pasión, las decisiones, las inseguridades, el apego, el choque siempre entre lo sólido y lo líquido, ¿no? Lo que ha estado, los discursos que se diluyen, lo que yo siempre he creído que era cierto ya no lo es, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, pues todas estas tensiones, que al final son tensiones, como digo yo, muy románticas, ¿no? Muy románticas, me refiero al romanticismo puro, el romanticismo alemán. Sobre todo, que me gusta más que el español era un poco más pesimista. Entonces yo intento no caer en el pesimismo del romanticismo. Sí, me queda un poco, más Goethe, más incluso Holderlin, un poco así loco y tal, pero bueno, tenía esos pensamientos. Bueno, la verdad es que estoy muy en ello ahora. Creo que seré una viejita anclada el romanticismo alemán. Esto no sé si va a tener solución ya. Yo me compraría una casita a las afueras de Weimar, aunque está mucho mal, no pero sé si bueno. tendrá solución. Y lo curioso es que tantos años después aún siguen dando son motivo de estudio, incluso de comprender que somos como somos, porque somos el resultado de ese momento concreto que marcó luego la historia posterior, ¿no? Entonces es fascinante ver ese cambio que se produjo en esa época. Yo sé que en la actualidad el discurso romántico no se comprende muy bien porque se ha reducido, no se estudia en profundidad. Entonces, cuando decimos la palabra romántico, nos quedamos con historias de amor. No, me refiero a todo un sentimiento primero individual y luego como naciones, ¿no? que forjaron pues la forma de ser del siglo XX e incluso causaron y provocaron las grandes tragedias del siglo XX. Somos herederos del romanticismo en varias cuestiones, en la tensión que ya percibieron entonces los románticos de la civilización frente a la naturaleza, o el miedo ante la desdivinización del mundo, la muerte de las grandes narrativas, Dios no existe, ¿a qué me aferro? Sí. Y la necesidad de la ironía para continuar existiendo. Entonces, bueno, pues como te digo, yo ahí sigo leyendo mis románticos, aunque comprendo que algunos, pues vistos desde la perspectiva revisionista actual, pues sí que hay cositas que han cambiado ya en mí, los de otra manera, pero bueno, me apasionan. Mira, ahora que estabas hablando se me ocurría, de alguna manera tus novelas, la nueva claro no sé, pero por lo que estás contando de alguna manera también lo recogería, no tienen el germen de esa decisión del año 2007, porque si lo pensamos, está en El Latido, está en todas, esto de seres que están viviendo una realidad y de pronto, ¡pam!, un cambio y se enfrentan a una nueva posibilidad. En el fondo estás tú con tu decisión reflejada de alguna manera en todas ellas, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo. Es decir, en El Latido de la Tierra, ¿cómo se llama la de el Como fuego en el hielo. Como fuego en el hielo. Es decir, en todas ellas está esto. De alguna manera hay un cambio muy importante, una perspectiva. Aquí es la parte conservadora que tiene que soltarlo para volver a volar. Este libro es fantástico precisamente por el reencuentro entre dos discursos completamente diferentes, que esa era mi obsesión, que es una obsesión muy actual. O sea, cómo conseguir, y lo estamos viendo ahora, en épocas de tanta discrepancia, cómo tiene que haber algún nexo común, tiene que haber algo que nos una. Esto sale especialmente en El Latido de la Tierra. Ese fue el germen de la novela. Respecto a la pregunta que estás haciendo, esto yo creo que os lo dirán todos los escritores que pasen por aquí, que de alguna manera nuestras narrativas, nuestras palabras, sí que revelan un mundo interior,
y es imposible no verlos. Cuando lees a los románticos alemanes, ves que haces la lista de a todos les preocupaba esto, el contacto con la naturaleza, la identidad, el yo creador, la frustración, el pesimismo. Pues yo también tengo eso y salen mis novelas. Pero estaba pensando en esas fuerzas que son dicotómicas, que una tira para un lado, otra tira para el otro. Claro. Está en Regreso a tu piel también está eso, es decir, está jugando con una fuerza conservadora y una fuerza que se rebela contra eso de alguna forma. Pero eso es el cambio de las generaciones, ¿no? Es eso siempre, ¿no? Incluso los más modernos, los que se hayan podido sentir más modernos de su generación, acaban por ser conservadores. Pero no porque ellos se sientan así, digo la percepción que se tiene de ellos, por lo que te decía de que los discursos se regeneran continuamente. Esto lo decía D.H. Lawrence en El amante de Lady Chatterley, hay una frase muy interesante que dice, es que de verdad que los discursos cambian, pero no es algo, es algo abrupto, rompen con el anterior, tendría que ser como algo más armónico, o sea, que retomara lo anterior como retomara lo anterior y continuara, pues no, es que rompe, y él lo escribía ya, fíjate, estamos hablando del principio del siglo XX, todo el mundo industrial que llegaba ahí a Inglaterra, fíjate. Él ya lo decía entonces, y es verdad, es que yo creo que las siguientes generaciones respecto de nosotros serán realmente extrañas a nuestros ojos, a lo que hemos conocido, muy, muy extrañas. Creo que a veces es difícil incluso adaptarse, ¿no? Ya mentalmente, y uno, por mucho que esté al día en la información, llega a un momento de aceptación, de decir, bueno, yo asimilo hasta aquí y ya no me da más de sí ni la mente, ni el cuerpo, ni la vida. Creo que algo de eso sí que hay, que no tiene por qué ser trágico, porque mi tío el filósofo, estoy volviendo al principio, que tiene muchos, muchos años, tiene una serenidad cuando habla de la vida, de la muerte, del fin, del círculo completo, pasmosa, y dice, de alguna manera dice, es que siempre estamos a la misma distancia, por lo tanto yo disfruto igual ahora cuando tenía 20 años. Esta filosofía es magnífica, yo creo que es mucho más positivo el que yo. Sí, yo creo que sí. Bueno, debido a la hora que es, voy a abrir un poco... No nos hemos dejado opción de preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna apreciación? Yo quería aprovechar y preguntarte, Luz, de La piel de la tierra recoges una serie de canciones al final, y la pregunta es si quieren representar la emoción que se siente al escucharlas o es un vínculo más bien para que haya una audición también del libro. ¿Cómo me gusta que me hagas esa pregunta? Desde la primera canción hasta la 33 hay una evolución por fechas, o sea, incluso antigüedad. Entonces, es como una micronovela dentro, tiene su propia historia la música. Hay una escena en la novela en la que están dos personajes, uno muy encerrado en sí mismo, el hermano de la protagonista, y luego una joven malva, feliz de la vida. Bueno, y la relación que se establece entre ellos ahí parece, pero son tan opuestos que es imposible que haya una conexión, ¿no? Y la conversación que se establece es que ¿para qué voy a escuchar la música de antes si la de ahora es tan buena? O sea, uno solo quiere escuchar la de antes, ¿no? Si la de ahora es tan buena. Yo pensaba, es que es verdad, es que yo me he anclado en los años 80, en el rock, el heavy que me gustaba, y ¿ahora qué? Pues ahora tengo hijos adolescentes que me hacen tragar música, que me actualizan, me actualizan continuamente. Entonces quise hacer ese guiño a, muy bien, esta novela habla de cómo recuperamos el pasado, en esta edad, los 50, la protagonista tiene 50, en la que empiezas a mirar hacia atrás y no sabes cómo te vas a enfrentar al futuro. Y esta chica, además, la protagonista, con una carga de una mansión heredada centenaria, que ¿cómo la vas a vender? ¿Cómo vas a vender la casa de tus antepasados? Entonces, esta tensión entre pasado y presente constante en la novela, quería que estuviese también en la música. Y no solo eso, sino que cada canción crea un estado de ánimo especial. Me lo pasé muy bien eligiendo las canciones porque escuché muchísima música. A mí me gustaba mucho la de entonces, que la conocía. Reencontrarme con esa música fue fantástico, pero conocer nueva música heavy de un hijo adolescente de 16 años también tiene su punto, sinceramente. Entonces descubrí grupos y llegué a esa conclusión, es que la música de ahora también es muy buena. No nos pongamos nostálgicos insoportables.
¿no? Hagamos un pequeño esfuerzo, aunque no asimilemos todo el discurso actual, pero hombre, vamos a poner un poco de nuestra parte. Entonces, si escuchas la canción tiene que ver el contenido con lo que está sucediendo en el capítulo y el tono o el tipo de música con lo que está sucediendo en el capítulo. O sea, que me costó confeccionarla, no fue, voy a poner 33 canciones, hay un razonamiento detrás en todo. De hecho, la primera, por ejemplo, que es Painted Black de los Rolling, que es muy emblemática, empieza cuando el mundo de esta mujer se empieza a derrumbar. Todo tiene algún guiño. Hay canciones fantásticas y hay quien llega a pillar todo. Porque, por ejemplo, tuve un lector, a mí me encantó cuando dijo, pensé morir, me decía este chico, cuando vi que habías puesto una de Eurovisión. Y es que hay una de Eurovisión, pero es una de un cantante heavy metal que fue a Eurovisión y es profesor de literatura en su país, es conocido, pero además forma parte de un grupo. Y a mí esta canción me pareció bella, lo siguiente, y le iba muy bien al capítulo, y además había un guiño a esta generación de Eurovisión, pero esto lo pillaron los fans. Pues está llena de complicidades, pero gracias por su pregunta. Y por supuesto no podían faltar, hay una canción, la que presenta el índice de las canciones es Maldito Duende de Héroes del Silencio. Tenían que estar. Y tenía que estar esa canción, que si recordáis dice, ¿qué dice? Maldito Duende, amanece tan pronto y yo estoy tan solo. O sea, es que está todo tiene que ver en esta obra, bueno, en todas, porque soy un poco así pero en esta todo está pensado para quien lo quiera interpretar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y continúa, y no me arrepiento de lo de ayer. Que esto también tiene que ver mucho con el presente. Bueno, yo creo que es un buen momento para que podáis luego venir, si queréis que firme algo o acercaros a preguntar algo. Luz, yo de verdad te lo agradezco. Estoy pensando en esa Luz del año anterior al 2007, cuando todavía era pequeña y empezó a escuchar a su padre contando historias de Guinea. Esa niña que quizás todavía no pensaba en escribir, que leía, que tenía inquietudes, y que de pronto en el año 2007 se queda sin su padre y se le revoluciona todo, y vuelve a su padre a través de Guinea, y ese padre le hace ese gran último regalo, le regala la literatura y le regala una nueva vida. Muchísimas gracias. Así fue. Gracias. Ha sido un poco monólogo más que conversaciones, pero bueno, si tenéis alguna última pregunta o queréis hablar, gracias a ti.